Perfecto. Y me ven bien. Voy a cerrar las cortinas de atrás porque creo que está entrando mucha luz para intentar que se pueda ver un poquito mejor la imagen. Permítanme tantito. Creo que ahí ya no hay tanta luz, pero bueno. Pues muchas gracias por la invitación al doctor Daniel Paredes. A mí me gustaría comenzar este seminario conversatorio agradeciendo la invitación que hace el doctor Daniel, en general, la Universidad de Concepción, y pues también haciendo mención de mi chilenidad, porque aunque no lo parezca, soy demasiado chileno para ser tan mexicano, ¿no? Y esto se debe a varias cosas. Primero, durante mi infancia aquí en la Ciudad de México, tuve la oportunidad de convivir en educación básica con hijos de exiliados del régimen de Pinochet y bueno, había un montón de historias acerca de Chile y de su historia que bueno, siendo yo tan joven, tendría unos 8 años, 10 años, pues ya me era familiar escuchar de este tema, ¿no? La convivencia diaria con chilenos o chileno-mexicanos, que luego se fueron haciendo así como mi estancia en la ciudad de Barcelona y la convivencia diaria con el doctor Daniel, porque convivimos mucho tiempo juntos allá en Barcelona, y el primer viaje que tuve a Chile también, he estado en la Universidad Católica del Maule, he estado también compartiendo con maestros de educación básica allá por Ralco, por Santa Bárbara, en la región del Biobío. Y bueno, pues hay una familiaridad importante con Chile, en particular con el trabajo en ambientes académicos y en la formación del profesorado. A mí me gusta mucho la comida chilena y en fin, me siento muy cómodo y muy familiarizado con todo lo que se hace en el contexto de Chile. Todavía más este año que creo que fue muy convulso para Chile y todavía más convulso cuando empezó la cuestión del coronavirus y pues todavía las tantas cosas que hay que ir reflexionando en torno a la educación en el sentido de la desarrollo y el desarrollo y la mejora positiva de nuestro bienestar emocional, de nuestro bienestar humano, de nuestra calidad de vida, y de que, bueno, pues en este contexto de pandemia nos vemos obligadas y obligados a reflexionar de una manera importante y profunda, ¿no? Bueno, a mí me gustaría destacar algunas cosas de mi CV o de mi currículum vitae, aparte de los títulos universitarios, es la característica de que llevo ya casi 15 años trabajando en la formación del profesorado. Aquí la formación del profesorado se da en el contexto de las escuelas normales, no se forma el profesorado en las universidades, sino en escuelas normales que están distribuidas en todo el país, son 360 escuelas normales, yo trabajo en una de ellas, y ayudo a formar maestros de educación secundaria con especialidad en historia, geografía, inglés, formación cívico-ético. He estado a cargo de las asignaturas que tienen que ver con acercamiento a la práctica y esto me ha enseñado mucho de todo lo que yo he aprendido en mi trayectoria formativa. Lo que más me ha tocado pues es el contacto con la práctica y las condiciones reales de la práctica docente, y esto me gustaría o lo quiero subrayar porque hay otro elemento importante y es mi compromiso como investigador educativo, como académico y por qué no decirlo como intelectual sobre la mejora de las condiciones de vida de México. Yo he trabajado en Chiapas y si alguno de ustedes sabe de Chiapas, ahí es donde se originó el movimiento social, político, militar en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, en Chiapas es el estado de la Federación Mexicana, de los Estados Unidos Mexicanos, porque así es nuestro nombre oficial como país, más pobre. Entonces he tenido la oportunidad de trabajar formando también o participando en proyectos de posgrado, etcétera, etcétera. Y bueno, esto se los comento porque yo tengo una proximidad con las causas sociales, el enfoque de que la educación nos tiene que ayudar a salir adelante, a progresar y a mejorar nuestras condiciones de vida desde el enfoque de la educación inclusiva.
Eso que alcanzan a escuchar, no sé si se escuchó una como alarma, es el transporte colectivo que pasa aquí enfrente de la casa y va anunciando que va pasando para que salgamos, los que necesiten usarlo, hagan la parada, ¿no? Bueno, entonces, haciendo esta como contextualización de estos años formando profesores, los contextos en los que he estado trabajando, esta adscripción de que la educación debe transformar las condiciones de vida para bien, de inclusive emancipar en un sentido muy de desarrollo humano, bueno, es donde yo me ubico y es donde voy a empezar a hacer esta presentación que el día de hoy he preparado para ustedes y la voy a hacer desde dos dimensiones, porque creo que hablar de tecnopedagogía así de rápido es un poco brusco. Quiero contextualizar un poquito más porque hay que hablar de tecnopedagogía y que esto quede lo más ajustado posible a las condiciones de la pandemia y a ciertas reflexiones que ya veníamos haciendo desde antes de la pandemia en el sentido de la transición necesaria, la transformación necesaria de los modelos educativos tradicionales a modelos más activos, que no es nada nuevo, pero que ya veníamos aparejando de la reflexión del uso de las tecnologías digitales para aprender y enseñar. En ese contexto también identifico otro elemento crítico muy importante que es la necesaria alfabetización socioemocional en el profesorado, porque considero que este modelo tradicional de enseñanza nos ha pensado de una manera muy fuerte debido al modelo político, sobre todo, estoy hablando de México, porque esto es un intercambio, no podría hablar al 100% del caso de Chile, aunque conozco algunas cosas, pero no estoy generalizando, estoy hablando más bien de mi contexto. Si hay algunas coincidencias, pues eso es la idea de compartir, ¿no? Entonces, lo que les estaba diciendo es que en los últimos 2 años yo había estado detectando en el profesorado, o siendo como más consciente de la necesaria alfabetización emocional por parte del profesorado, y esto se debía a situaciones de altos niveles de estrés, situaciones de depresión, de ansiedad, alcoholismo, sobrepeso en el profesorado, y en este famoso síndrome de quedarse quemado, ¿no? El síndrome de burnout en inglés y en español el síndrome de quedarse quemado, que son condiciones de la realidad que no podemos soslayar en el caso mexicano, y creo que a nivel mundial eso también es evidente, y que nos hacen pensar por qué el profesor y la profesora se están sintiendo mal en algo que debería ser trascendencia o un desarrollo positivo de nuestra individualidad, ¿no? Como seres humanos, más allá de ser docentes. Debe haber una congruencia entre aquello que hago para ganarme la vida y mi trayecto y mi perspectiva, mi plan de vida, ¿no? Pero esto no se da. ¿Por qué no se da? Porque el profesorado está tan enfermo, ¿no? Entonces, por ahí voy a empezar un poquito tocando las cuestiones socioemocionales que no estaban previstas cuando hablé con el doctor Daniel, pero que creo que ayudan a contextualizar, y de ahí ya iré abordando el elemento tecnopedagógico. Entonces voy a compartir la pantalla. Permítanme tantito para ubicarme bien y que no esté como mis alumnos hace rato. Yo acabé clases hace 5 minutos, por eso me conecté un poquito tarde, porque justamente estaba dando el clic final a la clase de la escuela normal. Y bueno, ahí se debe estar viendo la presentación, ¿no? Daniel, confírmame que todo se vea bien, por favor. Sí, se ve perfecto. Ok. Bueno, voy a tomar unos 10 o 15 minutos para abordar este tema del malestar docente, que es lo que les decía hace un momento, y de ahí enfocar desde dónde jalo hacia el uso de las tecnologías para enseñar y aprender, ¿no? Como les decía hace un momento, considero desde la experiencia que existe un desequilibrio emocional en los docentes. Este desequilibrio emocional se debe a muchas cosas, pero básicamente yo lo ubicaría en la idea de que no hemos sabido gestionar nuestras emociones, y esta falta de gestión de nuestras emociones dentro de nuestro ámbito laboral nos lleva a sentir una serie de desequilibrios entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Yo quiero reivindicar ante todo en esta charla con ustedes que enseñar y aprender debe generar satisfacción.
debe generar un estado emocional positivo. Si esto no ocurre, es que algo está pasando, algo negativo está pasando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, a mí me gustaría reivindicar que enseñar y aprender nos debe hacer sentirnos bien y que vamos a la escuela para desarrollarnos en ella, no para sobrevivir a ella. Y creo que este es un enfoque o un cambio de enfoque importante porque creo que no nos cuestionamos lo suficiente si la escuela está funcionando de una manera adecuada, emocionalmente hablando, si está apoyando el desarrollo integral, holístico de las personas, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de hombres y mujeres, que finalmente a través del acto educativo estamos buscando un desarrollo positivo de nuestra individualidad y una inserción también positiva en los tantos grupos y adscripciones que tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestras familias, como parejas, como esposos, esposas, como tíos, tías, como trabajadores, trabajadoras, etcétera, ¿no? Entonces, creo que un planteamiento importante es reivindicar que a la escuela vamos a desarrollarnos, no vamos a la escuela a sufrir la escuela, ¿no? Y desde estas dos propuestas es como tejo lo siguiente, ¿no? De que en la actualidad, tanto el modelo tradicional de la docencia que hemos estado desarrollando, esta docencia transmisiva, poco flexible, muy cuadrada, muy chapada a la antigua de transmitir información y no generar aprendizajes significativos, ha significado una pérdida de libertad importante en los hombres y las mujeres que ejercemos la docencia y la labor de ser docentes, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ahora sumado a la pandemia, pues se junta un efecto que tiene que ver con la ira. Hay una serie de emociones contenidas que no hemos podido pues desbloquear o canalizar de una manera importante, y esto pues se apareja o se suma a lo que les decía hace un momento. Los profesores no nos sentimos bien. La pregunta es ¿por qué? Y bueno, finalmente identifico otro elemento crítico que también viene desde hace años atrás, de lo que hicimos el doctor Daniel y un servidor en Barcelona, sobre estudios y una reflexión profunda sobre que el aprendizaje está cambiando. Vivimos en una nueva ecología del aprendizaje, donde ya no estamos aprendiendo de la misma manera y donde van a quedar enfocadas el uso estratégico de las tecnologías digitales para aprender y enseñar. Entonces, creo que estos cuatro elementos son muy importantes como para poder explicarnos por qué estamos funcionando en la manera en que lo hacemos los profesores, y esto nos lleva a lo que yo denomino como el malestar docente, ¿no? O sea, no nos sentimos bien y vaya, o sea, la idea de utilizar las tecnologías digitales para aprender y enseñar, pues se circunscribe también una estrategia para poder modificar de manera virtuosa y positiva este cambio que necesitamos los docentes para tener una incidencia y un efecto sobre nuestros alumnos y alumnas, pues positivo y transformativo, ¿no? De aquí entonces es que propongo que habrá que aprender a enseñar. Esto no es nada nuevo, es simplemente reivindicar que parte de las competencias genéricas de cualquier buen docente es esta continua aprendizaje de la enseñanza, y bueno, sobre todo también priorizando que los ambientes enriquecidos de aprendizaje, aparte de tener las tecnologías digitales para aprender y enseñar, deben siempre proveer de un clima emocionalmente positivo, centrado en el aprendizaje y promovido por una enseñanza transformadora y que incida en el desarrollo humano, ¿no? Y bueno, pues aquí hago algunas cuestiones de que este malestar docente, como les decía en esta diapositiva, este malestar docente pues está ya caracterizado por la disonancia, el estrés, el malestar general, que puede llevar a casos pues sumamente graves, como les decía hace un momento, depresiones fuertes, trastornos alimenticios, adicciones, etcétera. Cuando creo que el profesorado es la persona que con mayor responsabilidad debería vivir su salud emocional a través del buen desempeño de su pasión por enseñar, su pasión por nuestro trabajo. Entonces me pregunto si se puede vivir bien educando y se puede vivir bien educando al margen de las emociones, y la respuesta es que no. No podemos estar bien emocionalmente hablando a través de nuestro acto, nuestra práctica de la enseñanza, si somos ignorantes de este malestar docente que les comentaba. Y bueno, esto ya tiene que ver con la segunda parte de esta presentación, que no vendría mucho al caso, porque lo que me comprometí es hablar más de diseño tecnopedagógico, pero como les decía hace un momento, quiero hablar de diseño tecnopedagógico desde el enfoque de este malestar docente. O sea, no solamente es una cuestión
de innovación educativa o de propuestas tecnopedagógicas para enseñar y aprender mejor, sino que también tiene un doble objetivo, que es que si aprendemos a enseñar a través del uso de las tecnologías, vamos a poder revertir, y esto sí estoy muy seguro de eso, vamos a poder revertir mucho de esta disonancia, estrés y malestar general, aparte de incidir de manera importante en los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, esto es un poquito ya más centrado a la cuestión de la intervención, inclusive psicoterapéutica, sobre la profesión docente, que creo que también es una especialidad poco explorada, que debe haber un profesional de la salud que sepa y se encargue exclusivamente de los profesores, de las profesoras, porque tenemos ciertas problemáticas muy características a la profesión, y bueno, pues aquí también les propongo poder reflexionar acerca de que hay otros caminos para recuperar este bienestar emocional, como fomento a la comunicación, la fortaleza de la inteligencia emocional, la autoestima, la prosocialidad, etcétera, etcétera. Aquí, como un anuncio, pues hay un canal de YouTube donde están todos estos temas ya desarrollados. En un momento se los voy a compartir por el chat del Zoom para que se puedan suscribir, puedan consultarlo y pues nos puedan seguir, me puedan acompañar en esta experiencia del desarrollo también del canal con estas temáticas, ¿no? Bueno, ahora sí entraría en materia sobre la mediación tecnopedagógica y el uso y el diseño de entornos de enseñanza-aprendizaje, pero como les decía hace un momento, ya habiendo contextualizado que lo que les estoy proponiendo es desde esta perspectiva de mejora de nuestra práctica docente, donde no se olvide que hay una relación directa entre nuestro sustrato emocional como seres humanos, como profesores, y nuestro sentido de eficacia al momento en que practicamos la docencia, al momento en que intervenimos con un diseño tecnopedagógico. Y bueno, como les decía en la presentación pasada, el malestar docente, pues la idea es que podamos tener un uso pues experto de las tecnologías, no solamente en el contexto de la pandemia, porque esto digamos que vino a acelerarlo. Hay que reconocer que aunque la pandemia acelera nuestra entrada en términos macro en todo el mundo del profesorado al uso de las tecnologías, esta era una tendencia que ya sabíamos los investigadores de esta línea que iba a ocurrir en unos 5 o 10 años, iba a haber una transición revolucionaria, brutal, por así decirlo, hacia un modelo híbrido, un modelo mixto, semipresencial o totalmente virtualizado, donde inclusive ya hay algunas colindancias con el uso de la inteligencia emocional para sustituir al profesorado, cosa en la que no estoy de acuerdo, pero bueno, ya sabíamos que esto iba a ocurrir, solamente que se acelera con la pandemia, y pues bueno, no estamos en realidad abordando nada nuevo desde la investigación educativa. Lo nuevo es que de repente a muchos y a muchas les explota en la cara esta situación del uso de las tecnologías, no estaban alfabetizadas y alfabetizados para hacerlo, y bueno, lo que iba a suceder en unos 5 años se tuvo que hacer en medio año, ¿no? Cosa que es también muy interesante reflexionar desde el enfoque de la investigación educativa. Bueno, me voy a regresar un poquito, por favor, por cuestiones de optimización del tiempo, a veces hablo muy rápido, pero les recuerdo que todos estos contenidos también están en el canal de YouTube, entonces los voy a enviar para que los puedan ver con más calma. Y por favor, si tienen alguna pregunta, por favor, váyanla redactando para que al final lo pueda abordar, porque lo que me interesa más es el contacto directo con ustedes. No tanto que me escuchen, digamos que sí, ese es el inicio del proceso, pero ahí me gustaría más escucharlas y escucharlos, también aprovechando el momento para el intercambio, ¿no? Bueno, en este itinerario de la presentación lo que les propongo es abordar el contexto de la sociedad de la información como el contexto en el que se empieza a cocinar, a generar esta necesidad imperativa de hacer un uso de las tecnologías para enseñar y aprender, que como les decía hace un momento, no es nada nuevo porque desde la investigación educativa ya lo sabíamos que iba a ocurrir y bueno, en este caso se acelera. Voy a abordar cómo el uso de las tecnologías desde la perspectiva sociocultural de Vygotsky, porque ese es el enfoque psicopedagógico al que me adscribo, también tiene una importancia importante en cuanto a cómo se concibe la relación de maestros y alumnos en el sentido de la interactividad.
que se genera en torno a esto. De hecho, el doctor Daniel sabe muchísimo más de esto que yo, porque de eso fue su tesis doctoral. Entonces, bueno, aquí se retoman algunos puntos de la interacción entre alumnos y maestros. Luego abordaré algunas consideraciones para hacer el diseño de intervenciones educativas mediadas por tecnologías y utilizando el enfoque de la teoría sociocultural vygotskiana, como les decía hace un momento. Y bueno, si me da tiempo, aunque creo que esto no es del todo tan importante, pero sí, para aquellos que ya estén haciendo investigación al respecto, me gustaría abordar un poco de qué es la investigación basada en el diseño y el elemento de la prospectiva, porque lamentablemente educamos siempre en la inmediatez del presente y no tenemos la precaución de ver hacia el futuro, ¿no? Y bueno, comienzo la exposición también haciéndoles una pregunta de, experimentamos una serie de cambios que a primera vista no parecen lo suficientemente importantes. Creo que hoy con la pandemia, claro que quedan lo suficientemente visibilizados como para saber que estamos enfrentando una serie de retos que no podemos soslayar. Esta pregunta la hago, la hice en enero, en febrero de este año, todavía antes de la pandemia, cuando presenté este tema, ¿no? Y creo que ahora ya nos podemos responder. ¿Es necesario cambiar? Sí. ¿Es urgente cambiar? Sí. ¿Es urgente cambiar y necesario cambiar para sentirnos mejor y tener una mejor práctica docente e intervención educativa? Sí. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con la transformación y la mejora, pues será siempre bien recibido. Bueno, ¿por qué habría que cambiar? ¿Por qué la necesaria transformación de la docencia y el pretexto de usar las tecnologías para hacerlo? Bueno, por la complejidad social que estamos viviendo, esto lo dice Zygmunt Bauman, lo decía ya otros autores que abordan el concepto de sociedad de la información, como Miguel Ángel Tedesco, el fallecido Miguel Ángel Tedesco de Argentina. Voy a intentar ver si puedo cambiar un poco la transición, porque como está en automático, se cambia y tengo que estar ahí. Ok. Bien, entonces, ¿por qué usar las tecnologías desde esta perspectiva como más integrada a los cambios acelerados que se están viviendo en la sociedad de la información y del conocimiento? Pues bueno, circunscrito a que la necesidad de formación permanente del profesorado o formación continua tiene que ver con la transformación y el desarrollo de un perfil profesional que pueda concebir al estudiante como productor de su propio conocimiento, que genere competencias genéricas y específicas en el profesorado y que este desarrollo de competencias genéricas tenga que ver con el uso, el diseño de ambientes de aprendizaje enriquecido, que es ahí donde entra el uso de los entornos virtuales para aprender. Lo que significa también el desarrollo de nuevas literacidades digitales y académicas para el enfoque del desarrollo de una autonomía, resolución de problemas, proactividad, autorregulación, trabajo colaborativo y diseño del itinerario para aprender dentro de la formación inicial y continua del profesorado. Considero que estos son elementos estratégicos muy importantes, así como la investigación y el uso de una investigación también transformativa, ¿no? Bien, pues ahora sí vamos a la cuestión de la relación de las tecnologías, la teoría sociocultural y la investigación basada en el diseño, en el sentido de que las tecnologías de la información y la comunicación, siendo entendidas con sus cualidades como asíncronas, ubicuas y mediadores de la actividad psicológica, nos dan una serie de alternativas muy interesantes e importantes para su uso como herramientas de intermediación psicológica. Ese sería el primer elemento. Las tecnologías vistas solo desde el enfoque técnico, pues no nos dicen mucho, más allá del uso o el buen o el mal uso que se tiene de las tecnologías en cuanto a su uso técnico, por así decirlo. Pero cuando las tecnologías de la información y la comunicación las concebimos y definimos como herramientas de intermediación psicológica, tiene que ver con lo que Lev Vygotsky ya nos estaba explicando desde hace mucho tiempo, en el sentido de que la mente tiene un origen social y va al paso o va desarrollándose al paso de la influencia que tiene el uso de las herramientas que de manera histórica y situada nos influyen en nuestro desarrollo psicológico. En ese sentido,
si nos adscribimos a que las tecnologías de la información y la comunicación tienen un elemento mediador, histórico y situado, entonces podemos redefinirlas como artefactos que, como ven aquí en esta diapositiva del triángulo de la actividad psicológica, se puede explicar desde esta perspectiva. Primero, el mediador, en este caso podemos hablar desde el lenguaje, el uso de un lápiz, el uso de cualquier artefacto que culturalmente tengamos alcance. Bueno, si situamos aquí las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas y artefactos mediadores físicos o simbólicos, embebidos en contextos de la vida cotidiana y situados por las condiciones y relaciones sociohistóricas, vamos a entender de una manera, pues, digamos, gráfica, cómo la relación del maestro, el sujeto experto, la maestra y el sujeto aprendiz, los aprendices, alumnas y alumnas, puede quedar intermediado de una manera muy interesante para producir altos niveles de desarrollo psicológico de acuerdo al tipo de actividad psicológica que se le pida a la persona, al aprendiz resolver. Esta es la perspectiva muy resumida de la teoría sociocultural, la perspectiva psicopedagógica, en el sentido de que siempre estamos en intermediación psicológica con artefactos y que en este caso el uso de las tecnologías viene a representar el uso de las herramientas más complejas que en este momento tiene desarrollada la humanidad, ¿no? En ese sentido, vamos a reivindicar que aprender no es solamente la adquisición o la sumatoria de información, sino que esta información tiene que ser procesada o tiene que ser transformada para satisfacer las necesidades de aprendizaje de los aprendices, y en ese sentido poder diferenciar que las tecnologías pueden ser utilizadas en esta perspectiva más tecnopedagógica, pues ayudan no solamente a transmitir información, sino a construir conocimiento que nos pueda ayudar a satisfacer esas necesidades. Bien, voy a detenerme aquí para ya finalmente utilizar la última presentación que está aquí. Espero ir bien en tiempo, ya llevamos 40 minutos aproximadamente. Voy a tomarme otros 15 minutos para hacer el fin de la presentación. Ya situé, digamos, contextuadamente por qué recomiendo el uso de las tecnologías desde el punto de vista socioemocional. Ya recuperé el marco teórico metodológico en el cual yo utilizo el diseño de intervenciones tecnopedagógicas. Y bueno, ahora cerraría con este elemento más práctico, esta temática más práctica de ciertas pautas que yo he desarrollado para poder hacer este diseño tecnopedagógico. Aquí vuelvo a retomar mucho de lo que acabo de comentar hace un momento. Y aquí estamos ya situados en qué es el diseño tecnopedagógico desde la perspectiva sociocultural de Vygotsky. Bueno, el diseño tecnopedagógico podrá ser considerado según estas características, ¿no? Primero, una serie de reglas que determinan la forma en que se organiza una actividad en torno a la utilización de las tecnologías digitales. Que el uso de estas tecnologías digitales va a tener una gran variabilidad y por lo tanto no se puede hablar de un solo diseño, sino una multiplicidad de pautas o de perspectivas, posibilidades para hacer el diseño tecnopedagógico. Número dos, que la innovación educativa tiene que ver con la integración avanzada y experta de las tecnologías, y en ese sentido el diseño tecnopedagógico puede ser considerado como una innovación educativa, y que, bueno, finalmente el currículo tendrá que apoyarse y ser vinculado directamente con el uso de estas tecnologías. Bien, estas serían como algunas de las características o consideraciones más generales de qué es el diseño tecnopedagógico, partiendo del triángulo de la actividad psicológica que les comentaba hace un momento, y que, bueno, viene ya a ser reforzada o a ser más bien interpretada de que toda aquella modalidad de tecnología puede ser entendida como este mediador psicológico, ya sea en su característica de nube, de internet móvil, internet de las cosas, de realidad virtual, de automatización del trabajo, realidad aumentada. Finalmente, todas estas posibilidades de herramientas digitales pueden ser traducidas como herramientas de mediación psicológica y en este caso, como les presentaba en las diapositivas pasadas,
hacer un análisis de estas mismas desde su característica como herramientas ubicuas, asíncronas, mediadoras psicológicas, dosificadoras de información y transformadoras de conocimiento, así como herramientas que posibilitan la comunicación, la virtualización y finalmente lo que más me interesa a mí, que es garantizar a través del uso de las tecnologías el desarrollo de una actividad mental constructiva. Bueno, aquí tenemos otra vez el triángulo para que lo recuerden. Vuelvo a insistir en que las tecnologías vistas desde la teoría sociocultural de Vygotsky son más bien mediadores, herramientas que influyen en el desarrollo psicológico y no solamente herramientas de un carácter técnico, ¿no? Y bueno, ya estamos aquí en las últimas diapositivas, perdón por ir tan rápido, pero son tantas las cosas que les puedo explicar, que bueno, finalmente, si tomamos como ejemplo que utilizamos al WhatsApp o al Internet móvil en una intervención educativa, podríamos hacer un análisis de esta herramienta desde su característica de ubicuidad, asincronicidad, mediación, información, comunicación, todos estos elementos que propongo para hacer el análisis de la herramienta y luego proceder a un diseño instruccional escalable a través de objetivos específicos de aprendizaje que acompañados de un diseño instruccional van a ir consolidando lo que ya sería la arquitectura de un diseño tecnopedagógico. Esto sería como la representación muy sucinta de un diseño tecnopedagógico en el sentido de estar utilizando, por ejemplo, la herramienta Wix o el gestor de páginas web, a través también del uso de mapas conceptuales y el uso también de glosario de conceptos a través o la integración de estas herramientas en una arquitectura que va retomando todo esto que les acabo de decir. Espero que vaya quedando claro en la idea de que todo tiene relación con todo y vamos de lo general a lo particular, en el sentido de tener estos objetivos específicos, así como estas consideraciones sobre la integración de contenidos específicos de la asignatura de la que se trate, actividades transversales de aprendizaje o metodologías activas y transformadoras del aprendizaje, así como la consideración de competencias genéricas y la necesaria autoevaluación y coevaluación como rutas para el desarrollo de la autorregulación como un proceso psicológico superior. Finalmente, la consideración de todos estos elementos a nivel macro se van fijando ya en un mapa de ruta a nivel micro, en el sentido de que se va planeando la intervención educativa mediada por tecnologías digitales, desde también la investigación basada en el diseño y la consideración permanente de que las TIC son productos culturales de prolongación y amplificación de las cualidades humanas. Integrando, como les decía hace un momento, tomando en consideración esta diapositiva de que no podemos hablar de que hay una sola forma de definir el diseño tecnopedagógico y que hay más bien una multiplicidad de posibilidades en el diseño de estas intervenciones educativas mediadas por tecnologías, pues entonces tenemos muchas posibilidades de integración de gestores de páginas web, del mismo WhatsApp, que en la actualidad se está dejando ver como una de las herramientas más importantes y fluidas para resolver las tantas necesidades en educación básica ahora derivadas de la pandemia, ¿no? Bueno, pues se hace o se genera el diseño arquitectónico del modelo tecnopedagógico, también transversalizando a través de una serie de pautajes psicopedagógicos, que este diseño tecnopedagógico quede lo más alineado y lo más integrado a la ecología del aprendizaje de los usuarios y bueno, en la medida de nuestras posibilidades, haciendo un uso pues importante de la transversalización para que todo quede bien armado y bien, bien estructurado, ¿no? Esto me lleva ya por último, con esto termino, denme 5 minutos más, seguramente ya están mareadas y mareados por no dejar de escucharme, pero esto es lo que me interesa más en este momento poderles compartir. Este es el diseño tecnopedagógico que, siguiendo todas estas prescripciones que les acabo de enviar, he podido desarrollar en torno a la Universidad Nacional Autónoma de México en la licenciatura en psicología, donde hice el postdoctorado. Y bueno, a mí me dará mucho gusto que puedan ustedes revisar este diseño tecnopedagógico que se complementa con este artículo científico que se publicó justamente este año sobre digamos, el reporte que se hace
de la investigación postdoctoral. Ahorita se los envío por el chat. Bueno, en esta página web ustedes van a encontrar este diseño tecnopedagógico integrado o aplicado en jóvenes de psicología, la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, todos estos elementos que van combinando actividades de aprendizaje grupal e individual, que dan como resultado un uso muy interesante de la tecnología, porque se pudo demostrar que se puede personalizar el aprendizaje también a través de la generación de las propias páginas web de los estudiantes, generando también una serie de portafolios electrónicos. Aquí ya les estoy enseñando lo que cada uno de los estudiantes va desarrollando en su propia página web, como esto de los mapas conceptuales y glosarios de conceptos. Si ven, inclusive hasta me toman foto cuando estoy dando clase ahí en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, tiene salidas muy interesantes hacia la personalización del aprendizaje y la evaluación, que en este caso es de carácter híbrido, porque también se utiliza una metodología de autobiografía en la Luis, que se fueron desarrollando. Sí, dime, Daniel. ¿estás proyectando alguna página o algo? Ah, ok, espérame tantito. Porque creo que se ve solo una presentación en PowerPoint. Ah, ok, es que en el Zoom hay que volver a activar la ventana que se está compartiendo. Ahora sí, ahí estamos, ¿no? Sí, sí. Ok, sí, mil disculpas. Es que como vengo del Meet y en el Meet si cambias de ventana a ventana, me quedé con esa sensación. Bueno, lo que les decía hace un momento es presentarles la página web que se desarrolló como el proyecto postdoctoral. Ahí estás viendo la página web, Daniel. Sí. Ok, donde están concentrado el primer diseño tecnopedagógico que se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México, y como les comentaba hace un momento, tiene una serie de elementos en su diseño que inciden tanto en el desarrollo de aprendizajes a nivel cuantitativo como cualitativo, en este caso el desarrollo también de autoetnografías y el desarrollo de metodologías que tienen que ver con la comprensión de la identidad y la construcción de la identidad del aprendiz. Yo los invitaría a poder consultar este diseño pedagógico. Y bueno, yo les podría compartir ya por último que se logra hacer una personalización del aprendizaje muy importante, que siguiendo estos elementos de... ahí se está viendo el PowerPoint, Daniel. Sí. Ok. Que siguiendo estos elementos que les acabo de comentar muy rápidamente sobre el pautaje que hay para poder construir este tipo de intervenciones tecnopedagógicas, pues se pueden tener muy buenos resultados al respecto. Entonces terminaría diciéndoles que todo esto se publicó en un artículo científico, que los datos de esto que les estoy presentando están aquí. Espero que lo estén viendo. Daniel, confírmame, por favor. Sí, se ve. Ok, ahí está. Entonces, no sé qué hice hace rato. Mil disculpas. Bueno, aquí se reporta todo esto que les estoy comentando, desde el diseño tecnopedagógico en sus fundamentos, digamos, más duros, apegados a la teoría sociocultural, y el reporte de los datos que hay sobre los cambios en el aprendizaje, que es esto que les comentaba o les mostraba hace un momento, sobre cómo sí se logra desarrollar metodologías activas del aprendizaje a través del uso de las tecnologías, pero sobre todo que sí se logra el desarrollo del aprender a aprender desde una perspectiva de autorregulación muy importante, y que bueno, esto en realidad tiene perspectivas de futuro muy importantes. Les agradezco mucho su atención. Voy a seguir aquí compartiendo la pantalla para ir mandándoles estos recursos por el chat del Zoom. Y bueno, pues si tienen alguna otra duda o pregunta, espero no haber sido lo suficientemente claro. Daniel, ¿alguna otra cosa que quieras que aborde o comentar? No, la verdad es que podríamos discutir ahora, pasar un poco a la parte de las preguntas y la discusión en relación bueno, a la temática que hemos estado discutiendo, que es el uso de las tecnologías dentro del aula.
Por ejemplo, voy a partir yo con una pregunta como para iniciar el diálogo, para que los demás entren en confianza. Bueno, respecto a, por ejemplo, el uso de las tecnologías, si bien entiendo la propuesta del diseño que tiene el profesor, que nos comenta ahora el profesor Luis Fernando, es, por ejemplo, estrategias como el uso de portafolios electrónicos a través de páginas web, como por ejemplo fue esa experiencia que él nos mostró, en el cual sus estudiantes, cada uno de ellos, va diseñando, por ejemplo, una página web donde va trabajando múltiples entornos y recursos ligados a la asignatura, pero de manera autónoma. Eso de alguna forma un poco desafía la forma en que estamos trabajando nosotros, porque actualmente nosotros estamos llevando a los estudiantes a una plataforma nosotros, es decir, no es que cada estudiante diseñe su propia plataforma, su propia página o su propio portafolio electrónico, sino que somos nosotros como docentes los que los invitamos a una plataforma y les vamos subiendo contenido, les vamos subiendo guías de aprendizaje o distintos tipos de recursos. En este sentido, desde tu experiencia, Luis Fernando, ¿qué tal ha sido la motivación respecto a los estudiantes cuando se les pide que ellos diseñen, por ejemplo, su propio espacio, su propio entorno, su propia página web, su propio portafolio, sus propios recursos? Esa pregunta es muy, muy importante y te agradezco que la hagas porque hace una diferencia fundamental entre ser un consumidor de información y ser un generador de conocimiento, un constructor de conocimiento. Las tecnologías digitales, cuando se usan mayoritariamente para consumir información, tienen un efecto bastante dudoso en el desarrollo psicológico. Y esto tiene que ver, por ejemplo, en el caso de México, que el Facebook se usa para estarse tomando fotos cuando se están embriagando o están en una fiesta, etcétera, etcétera. A ver, ese no es un uso educativo del Facebook. El problema es que ahí más bien se está consumiendo información a través de Facebook y es información de dudosa procedencia. Cuando se le pide al estudiantado poder utilizar las tecnologías como herramientas para generar conocimiento, en este caso, que diseñen su propia página web, la verdad es que al principio los mete mucho en crisis. Y este tipo de itinerarios o de experiencias, como les decía hace rato cuando les compartía la página web que utilizo en la UNAM, ahí hay autobiografías que lo mencionan. ¿Cómo fue ese reto de estar utilizando las tecnologías de una manera muy mecánica y técnica a hacer un uso constructivo de las tecnologías? Ese es un reto importantísimo. Y creo que ahora con la pandemia no se está logrando diferenciar eso. O sea, se está utilizando el Zoom para abrir la clase y seguirla dando de manera tradicional. Y no se están innovando y generando nuevas estrategias tecnopedagógicas para poder hacer que el modelo tradicional de la enseñanza se transforme hacia algo más interactivo y transformador, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y ahora lo que veo es que se utilizan las tecnologías de una manera exagerada bajo el mismo modelo tradicional de enseñar y aprender, y no se está dando este salto cualitativamente hablando hacia un uso estratégico de las tecnologías, que es como finalmente yo les estoy proponiendo que se haga en esta experiencia que les estoy exponiendo. Gracias, Luis Fernando. Sí, los demás tienen preguntas o pueden hacer comentarios también. Mira, ¿qué te parece si les dices que vas a ponerles un 6 si no participan y así las presionamos para que funcionen de una manera más activa? Yo de verdad las animo y los animo a hacer sus preguntas. Esto es una de las evidencias de por qué es tan importante usar las tecnologías, ¿no? O sea, no podíamos habernos conocido, estar así en esta relación directa con ustedes allá en Concepción y conmigo acá en la Ciudad de México. Entonces, bueno, justamente esos silencios, esa falta de participación, pues todavía refleja mucho de esa identidad como aprendices tradicionales. Y es lo que yo le apuesto al uso de las tecnologías como herramientas de transformación psicológica para activar más el desarrollo psicológico. Entonces,
anímense para hacer el intercambio. Adelante, vamos. Si quieren que muestre algo más de la página web, si quieren que repita algo más de las diapositivas, adelante. Estoy buscando el link del canal de YouTube para Profesor, también enviárselos. Sí, adelante. yo, hola, mi nombre es Claudia, yo soy estudiante de 5º año de educación diferencial. Y bueno, en realidad, más que quizás una pregunta, pudiera ser un comentario que me llamó mucho la atención, o sea, que la presentación despertó algo medio emocional en mí. Como Ok. que generalmente me hizo pensar de que, claro, utilizamos las tecnologías de repente para cosas muy superficiales, y es porque igual estamos envueltos en un patrón cultural así acá en Chile. Como que el Instagram, Facebook, qué sé yo, es como cosas del momento. Y de repente uno trata de generar algo un poquitito más constructivo, pero no es parte de nuestra cultura. Entonces, igual es difícil. De repente nos vimos con esto encima, como dijo usted, con esta situación, y nos damos cuenta, y generalmente yo creo que a varios nos pasa que vemos las tecnologías como con susto un poco igual, porque es poco lo que conocemos o tienen que hacer tal cosa y es como, ay, no sé cómo se hace y entramos un poquito en desesperación, entonces lo hacemos a un lado, le hacemos el quite, como decimos acá. Entonces, yo creo que nos falta quizás generar un poquito ese cambio y para eso a lo mejor sería bueno, no sé, tener de repente ciertas capacitaciones o cosas así, quizá entre los mismos compañeros, si alguien sabe utilizar algo más allá de lo convencional y quiere enseñar, chicos, yo sé usar esta aplicación, se puede usar de esta o de esta otra manera, porque igual estamos en este momento todos aprendiendo de manera bastante autónoma. Y quizás sería bueno generar ese espacio de enseñarle al resto lo que yo aprendí, si es que aprendí algo distinto, para que se compartan esos conocimientos y así vayamos también perdiendo un poquito el miedo a esto, porque yo creo que para nosotros pasa un poco por eso. Es un desconocimiento que genera inseguridad y por ende lo rechazo. Entonces esta presentación suya me hizo decir, pucha, si yo aprendo más, manejo esto, de todas maneras que se me facilita la vida, pero como no sé mucho, me asusto y lo dejo al lado, ¿me entienden? Entonces creo que me Sí. hizo como ese clic esta presentación de que pudiéramos quizás generar esa instancia de compartir los nuevos aprendizajes con las aplicaciones y las tecnologías entre compañeros o con los profesores, etcétera. Eso. Sí, Gracias. claro, Claudia, y te agradezco tu comentario porque justamente lo que está pasando es que si seguimos utilizando las tecnologías desde su aspecto técnico, el botón de aquí, el botón de acá, se abre aquí, se cierra acá, eso es un uso técnico y tiene que ver con una alfabetización técnica. Lo más evolucionado ya es la alfabetización tecnopedagógica, que es pensar a través de las tecnologías. Y para eso sí se requiere una transición importante y una serie de actividades, como tú decías hace rato, quizás reunirse entre expertas o expertos que sepan usar ciertas tecnologías, compartir las dudas, en fin. Lo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Claudia, y esto es un ejemplo que creo que pasa en toda Latinoamérica, es, a ver, ¿cómo transformamos un archivo, el formato de un archivo? Lo tenemos en PDF y lo queremos transformar a JPG, por ejemplo, ¿no? Cuando nos dicen eso, transforma un PDF a JPG, parece que ya te hablan en coreano, ¿no? Pero en realidad es el momento donde más fácilmente podemos saber cómo hacerlo. Y en el YouTube vas, transformación, pones teclas en el YouTube, transformación de formatos de video. La pregunta es que hoy más que en ningún otro momento de la historia es muy fácil acceder a la información y al conocimiento, pero no lo hacemos. La pregunta es qué pasa o qué resistencia existe ahí. Entonces, si yo quisiera bajarle el motor a un camión de carga, ya no tendría que ir al taller del mecánico a aprender a bajarlo. Puedo bajar los tutoriales en YouTube y de verdad lo voy a poder hacer. Ese es el poder que tiene la información hoy, el acceso a la información. Sin embargo, la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Y eso tiene que ver con que estamos viviendo un momento de la historia como cuando emergió la imprenta con Gutenberg.
O sea, cuando se empezaron a imprimir los libros se veían como cosa del diablo, por así decirlo, ¿no? Y es que los seres humanos, ciertamente, Claudia, tardamos mucho tiempo en cambiar. Y eso no lo digo yo, lo dicen estudios de neurociencias, la percepción, la atención, en fin, muchas cosas que están asociadas al cambio. No es tan fácil. Por lo tanto, creo que hay que asumirnos como una generación o un momento de la historia de la humanidad en cambio, en un cambio paulatino. Y no exigirnos más, pero tampoco exigirnos menos, ¿no? Y el desarrollo de competencias genéricas, Claudia, porque en realidad ya quedó evidenciado desde hace mucho tiempo que más que información lo que necesitamos es generar competencias que nos ayuden de manera estratégica a transformar esa información. Entonces, mientras no estemos desarrollando esas competencias genéricas, creo que todavía vamos a estarnos confrontando mucho a este tipo de disonancias, como tú decías, y que se relacionan con lo que yo decía al principio de la conferencia. Por eso es que me atreví a tomarlo, porque mientras no reconozcamos que el cambio está asociado a un factor emocional, no vamos a poder hacer un cambio integrado y holístico. No se trata de llegar y decirle al profesorado, ahora vas a hacer así las cosas, porque eso es muy abrupto, eso es muy agresivo, porque se está perdiendo el punto de vista del sustrato emocional del ser humano, porque somos seres humanos antes que docentes. Y si no reivindicamos esto, cualquier metodología de cambio pues no va a resultar como querramos, ¿no? Te agradezco mucho tu comentario, Claudia, muy, muy bonito. Estuvo muy chido tu comentario, Gracias a Claudia. usted. Estuvo padre. Yo también quería agregar algo que en un principio, cuando empezó a hablar respecto a las emociones, ¿cierto? Hablaba de que enseñar y aprender debe generar satisfacción. Y sobre todo lo que es la tecnología, nosotros, por lo menos yo, hasta hace un tiempo no le encontrábamos la relación, ¿cierto? Que podía tener un impacto, ¿cierto? En nuestras emociones hasta que nos vimos envueltos en esta pandemia y muchos profesores, sobre todo los profesores que están aquí presentes, tuvimos que enfrentarnos al uso masivo de las tecnologías también y para poder darle paso al proceso de enseñanza-aprendizaje con estudiantes de distintos contextos, distintas realidades. Creo que las emociones, como dice usted, están muy ligadas a cómo vamos a vernos enfrentados a este proceso y cómo lo vamos a desarrollar. Y en un principio yo creo que de la mayoría fue un impacto y a veces un poco negativo el pensar y decir, yo no sé utilizar esta plataforma, yo no sé utilizar el Zoom, los apoderados no saben. Tuvimos que no solamente aprender nosotros, sino que también enseñarles a las demás personas que estaban involucradas en el proceso. Así que me hizo mucho sentido poder relacionarlos y poder encontrarle como un porqué, ¿cierto? A que muchas veces se nos dificulta el utilizar las tecnologías como medio de estrategia, ¿cierto? Para el aprendizaje y tiene que ver con la emoción que eso nos genera en algunas ocasiones, sobre todo para los que nos cuesta más un poco utilizarlas y no hemos aprendido tanto desde un inicio. Así que me hace mucho sentido la relación que usted estableció en un principio. No la había pensado tanto y creo que, claro, debemos ir desarrollando esta disposición al aprender el uso de las tecnologías, no solamente también como un medio de socializar, ¿cierto?, con el otro, un medio de vida como paralelo a lo que es el aprendizaje, sino que también irlas incorporando en él. Así que muchas gracias por esa experiencia y ese sentido que se le da a la relación. Y es que, maestra Carla, qué bueno que lo dices otra vez porque me da gusto que se haya comunicado así. Siempre escindimos el elemento emocional de lo que hacemos. Y esto tiene que ver con cómo fuimos educados bajo este paradigma o modelo cientificista, muy apegado a ciertas políticas también educativas que tienen que ver con la acumulación de información más que el desarrollo de un ser humano. Y esto, no lo reivindicamos y no lo decimos lo suficiente, pareciera que lo emocional estorba y es hasta indeseable, ¿no? O sea, amar, odiar, enojarse, tener miedo, etcétera, parece que no es de un buen ser humano. Pero en realidad, como lo olvidamos,
y no intervenimos de manera adecuada sobre las emociones, pues en realidad son las emociones las que están bloqueando muchas cosas. Entonces cuando nos preguntamos, pero ¿por qué no cambia la gente? ¿O por qué el profesorado no cambia? ¿O por qué yo no cambio? Pues es porque no hemos reivindicado el valor de las emociones. Y eso es fundamental para cualquier intervención educativa. Si una intervención educativa no genera bienestar emocional, no sirve. Radicalmente así lo he asumido. Que no quiere decir que sea laxa o fácil de hacer, ¿eh? O sea, una intervención educativa tiene que ayudar al sujeto a aprender, pero debe ir aparejada de un elemento emocional que lo haga sentirse bien. Porque si no, vamos a seguir bordando en lo mismo. Una educación como esquizofrénica, donde solamente una parte de nosotros es la importante y la otra hay que sacarla, ¿no? Hay que sacarla, pero en realidad somos una misma unidad. Y eso, no me dejarán mentir, lo dicen todos los enfoques psicopedagógicos. La teoría cognitivo-conductual, el humanismo, la Gestalt, la teoría sociocultural, o sea, todos los enfoques de psicología, de psicopedagogía, dicen que pensamiento y emoción están ahí. La pregunta es ¿por qué las hemos sacado? La respuesta es porque culturalmente, históricamente, nos tocó vivir un momento de la historia donde se sacó, se expulsó al ángel del paraíso y se quedó solamente el diablo, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que no, hay que reivindicarlo y en el uso de las tecnologías, pues, con más razón. Gracias, maestra Carla. Hola, profesor. Yo igual soy estudiante de Pedagogía en Educación Diferencial y junto a mi compañera estamos haciendo nuestra tesis en este momento de neurociencia en el área de la educación emocional. Entonces, igual agradecer que se aborde incluso la tecnología desde el área emocional y agregar también que, bueno, una de las cosas que hemos aprendido en la tesis es que los modelos y los patrones de conducta dentro de las salas de clases se dan desde el profesor. Entonces, si tenemos a profesores inteligentes, entre comillas, emocionalmente, podemos ser un modelo para los estudiantes para que estos desarrollen inteligencia emocional. Entonces, es un desafío para nosotras en este contexto utilizar como medios las tecnologías para la expresión también de la emoción y ser un modelador de la emoción, sobre todo en contextos en donde esta se ha visto tan mermada por la pandemia. Eso quería añadir. Así es, Flavia. Flavia, ¿verdad? Gracias por tu comentario. Miren, la reflexión que intento provocar tiene muchas aristas, muchos elementos, ¿no? El primero, y creo que el más importante es que, y sigo hablando de México, no estoy hablando de Chile. Cuando viene la pandemia y viene la cuarentena y ahora toda esta educación a distancia y virtual que se da en educación básica, lo que se intenta es que los pobres alumnos de preescolar, primaria y secundaria continúen con el mismo plan de estudios que si fuera presencial. Y entonces yo me jalo los cabellos y me digo, por el amor de Dios, ¿qué no han visto que estamos viviendo un trauma? Porque así se llama, es un trauma. Sobre todo los primeros meses, ustedes recordarán, por lo menos aquí en México se sacó mucho las imágenes de Guayaquil y de Quito, donde estaba muriendo la gente de una manera muy fuerte, en las primeras semanas de la pandemia. A mí, cuando yo vi esas imágenes, me dio miedo y sentí ansiedad. ¿Qué habrá sentido un niño de 8 años o una niña de 7 años? ¿Qué habrá sentido cuando ya no regresó a la escuela y escuchaba que la gente se moría a su alrededor? ¿Qué habrán sentido cuando estos niños de primaria, porque es algo que nos debe mover, nos hace reflexionar mucho? Hay una generación de preescolar, primaria, secundaria, educación media superior y superior, que entra a su nuevo nivel educativo en modalidad virtual. O sea, los niños de primaria pensaban que iban a regresar que iban a entrar a su escuela.
Pero no, ahorita están en una computadora, eso genera un estrés emocional. Entonces, si sumamos el efecto del trauma, de haber escuchado sobre muertos, de haber visto a los fallecidos en las familias y de estarlo viendo, etcétera, etcétera, yo me pregunto, ¿por qué seguimos insistiendo en aprender matemáticas? O sea, es como muy claro, ¿no? O sea, la necesidad de aprendizaje de las generaciones de niños y jóvenes mexicanos necesitarían una inyección de educación socioemocional que intente, en la medida de lo posible, paliar el efecto del trauma que esta generación va a traer durante muchos años. Sin embargo, no. Toda la modificación que se hizo de la educación en México fue, vamos a seguir con el mismo plan de estudios pensando que no pasa nada. Entonces ahí volvemos otra vez a lo mismo, que se ha cercenado el elemento de la educación socioemocional y realmente no se reivindica las necesidades de aprendizaje de los alumnos, como lo decía Flavia. ¿Cuántos docentes no han sabido gestionar sus emociones y en la práctica que están haciendo están reflejándole a sus alumnos pues cosas que no son positivas? Entonces, es muy lamentable y creo que también está sucediendo en toda Latinoamérica. Yo las invitaría, por eso es que empecé la conferencia así. Hablemos de educación emocional, de formación docente y luego ya el uso de las tecnologías como una de las tantas motivaciones para hacer esta intervención tecnopedagógica pues más holística, ¿no? No tan salvaje en el sentido de vamos ahora a usar las computadoras para seguir aprendiendo, ¿no? Aprendamos también con el corazón, ¿no? Bien. Gracias, Flavia. Jocelyn parece que estaba hablando, ¿o no? Profesor, y muy breve, pero lo lamentable. Ahí Perdón, está, pensé que no Jocelyn, estaba hablando por nadie. favor, adelante y luego continuamos con Claudia, si me permiten. Jocelyn, adelante, por favor. La verdad que comparto bastante tu opinión. Yo soy profesora de un curso multigrado, tengo chicos con discapacidad de quinto a séptimo básico y yo creo que parte por ahí, parte como por la base de lo que son las políticas educacionales en cada país. Porque acá en Chile sucedió algo muy similar. Después de que nos atacó esta pandemia, por así decirlo, fue como ya sigamos entregando aprendizaje a los chicos en función del currículum que tenemos a nivel nacional, eliminando tal vez algunas cosas. Se ha hecho bastante difícil y bastante complejo, la carga emocional que tienen los pequeños es muy grande y con esa carga también tenemos que lidiar nosotros. Así es. No hay una entidad que nos apoye a nosotros en ese sentido, porque como decías tú, nosotros no somos robots, también somos personas. Cuesta bastante el poder lidiar tanto con, en estos momentos, en la forma que se trabaja, lo digo como experiencia personal, bastante cuesta lidiar con lo que es el ser profesora y el ser mamá a la vez, hija a la vez y todo a la vez. Porque yo un ejemplo, mi carga diaria, comienzo a las 12 con tutorías con mis chicos y termino a las 6 de la tarde. Con suerte tengo espacio de media hora para poder comer algo, alguna colación y continuar. Y yo sé que mis chicos también me necesitan, porque más allá, en mi caso, yo paso lo que es pedagógico, lo que a mí me exige en mi colegio, pero también me enfoco en las necesidades que tienen ellos. Porque a veces necesitan conversar algo que les ocurrió, o uno también ha servido para podernos dar cuenta de la realidad en la que viven. Claro. En los distintos contextos, porque yo trabajo en un contexto bastante vulnerable y muchas veces tengo que inventar un cuento para que el estudiante crea que estamos solo los dos y se olvide de lo que sucede a su alrededor, al menos por ese instante que estamos juntos. Entonces creo que tiene bastante relación lo emocional con relación al aprendizaje que yo quiero generar en un estudiante. Y en este tiempo ha costado muchísimo el poder contener a los estudiantes y contenernos nosotros mismos prácticamente. Así es. Y a los padres de nuestros estudiantes. A los padres de los estudiantes. A los padres también. A los padres que se están transformando en maestros sin saberlo, ¿no? Porque ahora son los que están ahí en casa. Y eso es importante.
Jocelyn, perdón, te interrumpí. ¿Qué más nos quieres compartir? No, concuerdo también con el tema de los padres. La verdad que a mí me ha tocado ser profesora tanto de los padres como de los mismos chicos, porque el nivel pedagógico de los papás es bastante bajo, es lo que es mi contexto. Así que los padres también cuesta un poco que se quieran incorporar, son como un poco reticentes a quererse incorporar en el proceso de aprendizaje de los niños. Porque además de tener un chico, tienen 2 o 3 niños más que también tienen que estar con ellos a la vez y con su trabajo, que se entienda. Así que eso, más que nada. Me gustaría retomar, hay un poquito de tiempo, creo que tenemos 15 minutos más, ¿no, doctor Daniel? Si no mal entendí, ¿teníamos hora y media o ya vamos cerrando? No, la verdad es que te apuré un poco con la presentación solamente para poder dar más tiempo a la discusión, así que tenemos Okay. tiempo para conversar y discutir. Perdón, déjame aprovechar lo que dice la maestra Jocelyn, porque pareciera, fíjense, y por eso lo hice con mucha precaución, pareciera que nos estamos saliendo del tema, que en este caso era el uso tecnopedagógico, ¿no? Pero en realidad creo que estamos integrando mejor el tema, porque reconocemos en principio la necesidad más importante que tenemos como maestras y maestros, o futuros maestros y maestras, y es reconocer que somos una unidad compleja, un proceso complejo. Ser hombre y ser mujer es un proceso muy complejo, y donde no reconocemos, y que al no reconocer nuestras emociones todavía se vuelve más complejo. Entonces creo que el uso de la tecnología para volver a recuperar el centro del tema es hacer un uso humanizado de los elementos tecnopedagógicos, centrar y personalizar, porque aquí sí me gustaría decirlo con mucha contundencia. Un uso experto y avanzado de las tecnologías sí puede hacer la diferencia también en el desarrollo socioemocional. Y esto no lo debemos perder de vista y lo debemos sumar porque de eso se trata. Hablar de las emociones es hablar de un uso tecnopedagógico más humanizado, sí, más intensivo, más extensivo de las tecnologías. Y bueno, yo les pediría otra vez que entraran a la página web que les acabo de presentar. Si hay un poquito de tiempo y si ahorita nadie más quiere comentar algo, me gustaría presentarles las autobiografías que hacen estos alumnos de psicología de la UNAM sobre este itinerario, esta trayectoria socioemocional del uso de las tecnologías, que creo que pudiera terminar esta pequeña o esta plática que hemos tenido de una manera como más redonda e integrada para que podamos compartir que sí se puede tener este desarrollo socioemocional a través de una metodología participativa altamente compleja y enriquecida como el uso tecnopedagógico de las tecnologías como herramientas psicológicas, herramientas de mediación psicológica. Entonces, permítanme descargar una de estas biografías digitales, que también tienen apellidos así, son biografías digitales. Y con esto me gustaría pues compartírselas, que ustedes las bajen, porque creo que es la evidencia más clara de que sí se logra tener este uso experto, ¿no? De este uso humano de las tecnologías. Entonces déjenme compartir la pantalla también para que me vean dónde estoy. Estoy otra vez aquí en la página web que ya les mandé el link por el chat de Zoom. Estoy otra vez en la página web de este diseño tecnopedagógico. Porque, ojo, una página web no es el diseño tecnopedagógico. El diseño tecnopedagógico es una estructura muchísimo más compleja, heterogénea, metodológicamente hablando. Este es el reflejo web del diseño tecnopedagógico. Y como les decía, de entre tantas cosas que también ya les mandé la bibliografía de este artículo que se publicó en Praxis en Argentina, donde pueden revisarlo con más detenimiento. Uno de los productos es que cada alumna y cada alumno hizo su propio portafolio electrónico, entre muchas otras cosas más. Entonces, esto que se ve aquí como relativamente muy sencillo, que es una página web, en realidad ya es el logro en la práctica de la personalización del aprendizaje. Y uno de los elementos metodológicos desde la teoría de Vygotsky es que se fue desarrollando un diario de aprendizaje
que es una de las metodologías que utiliza también la doctora Frida Díaz Barriga, que ha estado allá con ustedes. El doctor Daniel la conoce, es una amiga nuestra. La doctora Frida Díaz también lo usa de una manera muy intensiva. Entonces, fíjense, en cada una de las páginas web que van a encontrar como parte del diseño tecnopedagógico, ustedes pueden descargar, hay aproximadamente 200 autobiografías. Entonces, miren, no es común encontrar la escritura de 5 páginas en un alumno que tiene 19 o 22 años aproximadamente. ¿Esto cómo se logra? Porque el diseño tecnopedagógico tiene este elemento socioemocional muy importante, y entonces esta autobiografía, que a mí me gustaría que la pudiéramos leer, aunque sea un parrafito, da evidencia de cómo se dio este cambio en la identidad del aprendiz, más allá de la evaluación, que es muy importante, que también se dio en este diseño tecnopedagógico, pero que bueno, queda como más reivindicado que sí hubo una transformación de la identidad del aprendiz, ¿no? Bueno, aquí habla la alumna de cómo fue ese itinerario. Nos tardaríamos bastante en leerla, pero bueno, básicamente lo que quiero es mostrárselas para que sepan que sí existe este cambio, esta transición en la identidad, y que hay una transformación positiva del sustrato socioemocional de esta identidad que se va reconfigurando, ¿no? Y que no es fácil que una persona de 20 años de repente escriba 5 páginas a renglón cerrado, que también así se las pido, ¿eh? Como yo las leo todas, a mí me gusta leerlas así, muy, muy, muy juntas, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría que las pudieran consultar, porque además el diseño tecnopedagógico que genero tiene una filosofía de Creative Commons, es decir, que todo el mundo podemos accesar y consultar estos contenidos, y que a mí me dará mucho gusto que puedan utilizar y adoptar para sus propias innovaciones educativas. ¿Qué otras preguntas tienen, estimadas futuras maestras y maestros? Además son todas mujeres, ¿no? No veo a hombres más que a ti y a mí, Daniel. Sí, al parecer sí, pero tenemos... ¿Verdad? No veo que esté Juan Flores. No. Solo ellas. Vaya. Está Juan Francisco. Ah, entonces somos 3. 3 hombres. Okay. Ah, sí, ahí está. Bueno, comentar algo, yo, ya que creo que no hay más manos levantadas, después de esto a lo mejor sí. Bueno, yo creo que en términos generales, a partir de lo que hemos estado conversando en esta situación de pandemia y de confinamiento, ha despertado bastantes discursos y bastantes discusiones en distintos sectores educativos, en la universidad, en la escuela, los políticos, los hacedores de políticas en educación, han hecho bastantes discursos respecto a la situación educativa en este escenario de pandemia. Y ha habido mucha preocupación, por ejemplo, en temas como no sé, el acceso, la conectividad, el equipamiento y el acceso a las tecnologías en general, lo que ciertamente es un gran desafío y es muy relevante en contextos, sobre todo como el nuestro, en el contexto chileno, mexicano, donde no todos los estudiantes tienen conectividad ni equipamiento en sus casas. Es un tema relevante y que ha estado sobre la mesa. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos acceso? Como lo que nos está describiendo ahora el profesor, cuando tenemos efectivamente un acceso, donde hay conectividad, donde ya, efectivamente, tenemos el equipamiento y estamos trabajando con las TIC. ¿Incorporamos las tecnologías para qué? ¿Para qué las vamos a incorporar? ¿Para seguir haciendo, digamos, las mismas actividades, las mismas evaluaciones, los mismos tipos de guías que hacíamos de manera presencial? Yo creo que se ha discutido en este sentido poco respecto al sentido que le damos al uso de las tecnologías en la sala de clases y en este escenario, los usos que le damos habitualmente, fuera del escenario de pandemia también. Pero en este escenario
no sé, el sentido que los niños y los jóvenes le dan al proceso de aprendizaje, a la motivación y las emociones que se despiertan detrás de los aprendizajes de los estudiantes, sobre todo en este contexto, que es lo que nos está hablando ahora Luis Fernando. O sea, ¿por qué razones es relevante y es motivante para un niño aprender un determinado contenido? Y sobre todo en este escenario. Si un niño, pensemos que estaba desmotivado en clase, habitualmente en el escenario presencial, porque no le encontraba sentido a la educación o no le encontraba sentido, digamos, a un determinado aprendizaje, incluso estando en la sala de clase con un profesor al lado que le ayuda a autorregularse, ¿qué más se espera para, no sé, para un niño que ahora está en su casa, que como decía Luis Fernando, a lo mejor no tiene a una figura de un adulto que lo esté acompañando, que lo esté ayudando a regularse, tampoco tiene un motivo por el cual seguir aprendiendo esos determinados contenidos? Y en ese sentido, poco hemos discutido, o sea, discutido en todo este escenario acerca de este tema, acerca de las emociones y el sentido que atribuyen los niños al proceso de aprendizaje en este escenario en pandemia. Y creo que uno de los elementos relevantes que hemos discutido esta tarde, y se nos hace una invitación bastante interesante a analizar en el escenario de nuestras clases, el por qué implementamos a lo mejor cierto tipo de estrategia y cuáles son las emociones que están detrás de esta. Lo motivante que puede ser, por ejemplo, lo que nos mostraba ahora el profesor Luis Fernando, para un estudiante hacer una autobiografía, la escritura de lo que ellos están sintiendo en este escenario, a partir del contexto de pandemia, y hacerlo a través de las tecnologías. Ciertamente despierta mucho más interés que a lo mejor hacer la misma biografía o el mismo texto que trabajamos habitualmente, acerca de una temática que no tenga que ver con su propia emocionalidad, con la experiencia subjetiva que está teniendo en este momento. Sí, así es. Como no está, como el trayecto formativo, el proceso de enseñanza-aprendizaje no está centrado en la persona, ahí está asociado muchos fenómenos de bajo aprovechamiento escolar. Entonces, el uso de estas metodologías participativas centradas en la identidad ayudan, número uno, a reivindicar al sujeto, a reivindicar al hombre y a la mujer que hacen eso, al niño o a la niña. Y luego que este tipo de metodologías centradas en la identidad ayudan a movilizar la motivación, la autoimagen, la autoestima, porque a veces ni nosotros mismos, ni nosotras mismas nos damos el lugar que nos corresponde. Y es este tipo de metodologías como la autobiografía, línea de vida, el diario de aprendizaje, el autoinforme, lo que también se hace en Girona con los fondos de identidad, el dibujo, el psicomapa, el dibujo, etcétera, etcétera. Una serie de metodologías centradas en la persona. Que eso sería otra vez como esa revolución copernicana de que no somos el centro del universo. Cuando empezamos a recuperar nuestra autoestima a través del reconocimiento y reconstrucción de nuestra propia autobiografía, eso tiene efectos terapéuticos fundamentales de desarrollo psicológico. Y es que también dentro del desarrollo de metodologías participativas para aprender a aprender, como el aprendizaje basado en proyectos, el desarrollo de resolución de problemas, etcétera, también olvidamos mucho que ese tipo de metodologías también pueden estar más centradas en el sujeto, en la mujer y en el hombre que están aprendiendo. Y que en una estrategia virtuosa tanto se pueden tener elementos cuantitativos como cualitativos para que se dé cuenta de este proceso de desarrollo personal y de autorregulación sobre nuestro propio aprendizaje. Y una autorregulación tanto emocional como mental, ¿no? Pero lo cierto es que hacer este tipo de intervenciones pues no son rápidas. Por eso les mando el link al artículo donde se reporta esto. Ya tienen el link del diseño, de la página web del diseño tecnopedagógico y muchas otras cosas que les podría seguir diciendo que han sido fundamentales en mi propio itinerario porque ha habido muchas resistencias. Pero finalmente las autobiografías, si las quieren acceder y leerlas, les van a evidenciar que es un itinerario muy, iba a decir muy padre, que aquí así se dice, ¿no?
un itinerario muy bueno, muy provechoso, muy significativo. Entonces, me gustaría volver a reiterar que el diseño tecnopedagógico no solamente usar el Zoom, el Meet, el Edmodo, el Blackboard, sino integrar una estrategia y desarrollar un ambiente enriquecido de aprendizaje que utiliza las tecnologías como un pretexto para transformar de una manera definitiva la actividad que hacemos mientras aprendemos, ¿no? Que sí es posible y que ojalá se animen a hacer sus propias propuestas. Bueno, estaríamos en la hora, son las 6:30. No sé si alguien desea intervenir, dar alguna palabra más. A mí me gustaría agregar, bueno, yo soy estudiante de segundo año recién, y creo que, como mencionaban ustedes, igual la pandemia sirvió como para romper la estructura que existía en las clases presenciales, porque a nosotros nos pasó que muchas veces teníamos que llegar con un texto leído y ya solamente era llegar a desarrollar la actividad como a la clase. Entonces ahora con todo este contexto nuevo, tuvimos una relación al final de docente-alumnos a realizar la clase, y fue una clase que lo hacíamos todo porque quizás la profesora no tenía las competencias necesarias para realizar una clase sola en un contexto nuevo. Entonces, por ejemplo, lo que no sabía la profesora, nosotros la ayudábamos y al final se volvía una clase en que todos participábamos y el aprendizaje era mucho más significativo para todos, incluso en desarrollar la empatía, porque yo creo que las profesoras no tenían como el conocimiento sobre nuestro entorno o las cosas que estábamos pasando, y siento que igual sirvió como para, como decían las chicas, presentar más las emociones y quizás no guiarse tanto en todo lo que tienen que aprender que viene instaurado, sino más bien en, a partir de las emociones, crear distintos tipos de aprendizajes. Y yo puedo rescatar eso de la pandemia, que nos acercó y creó como un lazo fuerte con una profesora en particular, que fue una educación y un aprendizaje súper significativo, tanto como para ellas, como para nosotros aprender cosas nuevas en este contexto, y que igual, por ejemplo, el hecho de nuestra práctica inicial no poder hacerla presencialmente y que se hayan adecuado a crear herramientas nuevas, pero sin dejar de lado como lo que se busca, el objetivo, lo encuentro igual muy valorable de parte tanto de las profesoras por adecuarse a esto y de las compañeras a no desmotivarse a pesar de todo esto. Ok, gracias Renata, muy bien, además con fuerza y con potencia me emociona escuchar a las futuras maestras de Chile, profesor Daniel. Profesor, antes de terminar, quería pedirles a los asistentes si los que puedan prender sus cámaras para poder tomar una fotografía y guardarla de este seminario. Claro, adelante. Así que para que los que puedan prendan sus cámaras y nos podamos tomar una foto. Yo les voy a avisar, vamos a contar, así que vamos a esperar a ver quiénes pueden prender su cámara. Sí, eso de contar está bien, porque las otras veces hemos tomado fotografía y nos pillan aquí. Mira, Sí. es que sí estaban ahí detrás de la cámara, sí había un ser humano. Sí. Mira, qué gusto verlas a todas, tanto tiempo. Sí, hola a todos. Ya, yo creo que ahí... Ya, yo creo que ahí habríamos bastantes, así que ya tengo tomada capturada la pantalla, vamos a contar a la cuenta de 1, 2, 3. Tomamos la última por si acaso, la última. Sí, sí. Daniel la va a escoger después cuál de las dos la va a subir, así que en la que salgamos mejor todo. Ya, a la cuenta de 1, 2, 3. Ya. Muchas gracias de verdad por permitirnos tomar esta fotografía, ¿cierto? Y también se la vamos a hacer llegar al profesor de esta participación en el seminario con los estudiantes de la carrera y también profesoras mentoras. Profesoras mentoras se refiere a profesoras que colaboran, ¿cierto?, en la formación de estudiantes en prácticas de nuestra carrera. Exactamente. Bueno,
Si no hay más palabras, no sé si Luis Fernando desea dar unas palabras de cierre o alguna de las compañeras que está aquí presente que desee intervenir. Profe, a mí me gustaría. Ah, perfecto. Bueno, a partir de esto, igual yo creo que nos queda como un gran desafío a todos nosotros como futuros docentes. En primer lugar, yo creo que hay que tomar esta opción, las TICs en general, como una opción innovadora, que también nos permite como tener nuestro sello personal, como profesional, porque hemos podido innovar y a través de distintas actividades donde se han puesto en juego nuestra creatividad. Y por otro lado, el gran desafío yo creo que es articular las competencias genéricas, transversales, con la capacidad de aprender de los estudiantes, que de cierta manera le van a entregar herramientas para ser lo suficientemente competente para todo lo que puede venir, como fue ahora el tema de la pandemia. Eso. Claro, claro. Bien, a mí me gustaría terminar haciendo un comercial, porque, pues ni modo, lo tengo que hacer. Permítame tantito. El comercial es para que se puedan suscribir al canal donde tenemos estos contenidos desarrollados, porque ahorita pues sí fue como muy, ahora, ya ven que en México hablamos de ahorita, me salió un mexicanismo, ahora fue como muy rápida toda la exposición, pero bueno, quería compartirles el canal de YouTube, ya les mandé el link, donde van a poder encontrar particularmente sobre este tema todo un curso desarrollado. Sí se está viendo ahí, Daniel, ¿verdad? La pantalla. Sí, sí, se ve Hay perfecto. 4 videos que están dedicados exclusivamente al diseño de entornos enriquecidos de aprendizaje mediados por tecnologías digitales. Estos son algunos de ellos, los 2 primeros. Aquí abajo está la introducción al curso, aquí están los otros 2. Pero además las invito y los invito a que puedan consultar esto porque también se aborda en el canal contenidos de neurociencias. Aquí estamos con un desarrollo de una temática sobre neuropsicología, neurociencias. El doctor Hugo Armando, que es especialista en aprender a aprender, que trabaja en la Universidad de La Sapienza, allá en Roma, que es también parte del equipo de trabajo. También Daniel lo conoce. Y bueno, algunas otras videos que tengo sobre el malestar docente, donde se aborda con más detalle esto que les hablaba hace un principio. Y bueno, también algunos análisis sobre la pandemia y la educación con invitadas, invitados de México y de otras partes del país. Entonces, de verdad, me van a ayudar mucho si se suscriben al canal, si podemos seguir comunicándonos a través del canal, pues esto va a ser muy, muy bonito. Y bueno, aquí lo vuelvo a dejar el enlace, ¿no? Creo que es esto, si no es docencia creativa. Ese sería mi único comercial, Daniel, y bueno, pues muchas gracias a todas y todos por su atención. Bueno, si no hay más comentarios o aportaciones, vamos a dar por cerrado este seminario, agradecerle en especial al doctor Luis Fernando Brito, a cada una de las asistentes, a las profesoras mentoras sobre todo que se conectaron. Vamos a seguir haciendo seminarios y actividades durante este semestre, así que les vamos a seguir enviando las invitaciones para que puedan asistir también. Desde coordinación de práctica general de la facultad también se están desarrollando algunas actividades que también prontamente les van a llegar las invitaciones. Agradecerles a cada una de ustedes nuevamente y despedirme a nombre de la carrera y de todos mis colegas. Carla. Yo también, ¿no? Agradecerlo, como dices tú, no solo la participación de los estudiantes, ¿cierto?, de nuestra carrera, sino que también a las profesoras mentoras que han sido instancias en que nos hemos podido ir conociendo rápidamente desde que asumí, ¿cierto?, pero que hemos tenido una buena comunicación, ha permitido de que realicemos este seminario también con su participación, y agradecerle también al profesor su tiempo y disposición para seguir colaborando en la formación, ¿cierto?, de nuestros estudiantes, de nosotros también, que estamos en aprendizaje constantemente, así que se agradece sobre todo el tiempo en este contexto en el cual nos encontramos, que sabemos de que estamos muy ligados al uso de las pantallas, el tiempo vale oro,
Así que muchas gracias por su participación. Y a Daniel también por su gestión y por poder, ¿cierto?, realizar este seminario. Sí, Gracias. gracias, profesor. Así que eso, muchas gracias. Que tengan una bonita semana, que a poco ya para el receso universitario, si no me equivoco. Así que eso. Semana. Bueno, que estén bien. Hasta Gracias. luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Profesor, Chao, chao. gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao.